Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de la tecnología y el trabajo, de cómo lo está cambiando, cómo lo va a cambiar y de las oportunidades y desafíos que esto trae. Que nos va a dejar sin trabajo a todos es una de las frases más repetidas desde el inicio de este boom de la inteligencia artificial de los últimos años. Pero ¿cuánto hay de cierto y a quiénes va a afectar realmente? En América Latina, solo entre el 2 y el 5% de los empleos corren el riesgo de automatizarse totalmente. 600.000 puestos de trabajo podrían ser afectados en Uruguay por la IA. Las consecuencias las tienen las personas con menos formación. Se da de forma diferente, qué tanto se sustituyen los trabajadores y trabajadoras. El arte, la música, la programación eran trabajos eminentemente humanos. Moment of mechanization or automation is also an opportunity to reduce the working week, to reduce the burden on workers. But you could get a much bigger pie. The wealthiest people in the world will get even richer. ¿Quiénes se apropian y cómo se apropian de esas ganancias de productividad que tenemos? Para mucha gente, el trabajar da sentido a la vida. You know, there's no ties to work for younger generations, for younger people. There will come a point where no job is needed. A partir de la explosión de las tecnologías llamadas inteligencia artificial en los últimos años, mucho se ha hablado de los beneficios y también de los problemas. Una de las frases más repetidas es que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Lo ha dicho gente tan diversa como el millonario tecnológico Elon Musk, el emprendedor y político Andrew Yang, el senador norteamericano Bernie Sanders y Geoffrey Hinton, uno de los investigadores más importantes y el llamado padrino de la inteligencia artificial. There will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. And I talk to CEOs who are replacing thousands of customer service workers with AI, entire design departments, even coders are being supplanted. The artificial intelligence and robotics being developed by these multi-billionaires will allow corporate America to wipe out tens of millions of decent-paying jobs, cut labor costs, and boost profits. The result? The wealthiest people in the world will get even richer, while working families lose their jobs and their income. So I believe that we're going to see fairly soon a massive loss of jobs. Mundane intellectual labour, like the things a paralegal does at a law firm of looking for similar cases, or people in a call centre who are badly paid and poorly trained and do their best to answer your questions but aren't very good at it. And AI will do a much better job. La inteligencia artificial está afectando muchísimas áreas de la economía y se dice que en todo el mundo está poniendo en riesgo el trabajo de algunos y afectando el de otros. Y Latinoamérica no es la excepción. La OIT y el Banco Mundial son optimistas. Según sus cifras, en América Latina, solo entre el 2 y el 5% de los empleos corren el riesgo de automatizarse totalmente. Según el FMI, hasta el 2030 los más afectados serán cajeros, expendedores de billetes, auxiliares administrativos, secretarios, conserjes, personal de limpieza, empleados domésticos, gestores de inventarios y trabajadores de imprentas. Pero según las mismas fuentes, el 26% y el 38% de los empleos en América Latina están expuestos a la inteligencia artificial generativa. Es decir, parte de las tareas que hoy realizan personas podrían ser asumidas por estas herramientas. Pero eso no implica necesariamente reemplazo. En muchos casos, la IA podría mejorar la productividad entre el 8 y el 14% de esos puestos. En esa línea, el Banco Interamericano de Desarrollo midió el año pasado cuán vulnerable es cada profesión frente a la IA en más de 700 ocupaciones.
Y sí, lo calcularon usando inteligencia artificial. Según el índice, casi 1 de cada 3 empleos en América Latina podría verse afectado por la IA en solo un año, y esa cifra seguirá subiendo con el tiempo. Eso significa que la IA podría transformar 84 millones de empleos en la región en solo un año, 114 millones en 5 y 132 millones en 10. Podría transformarlos, es decir, cambiar cómo se ejecutan, pero eso no significa que se automaticen y se desplacen a los humanos. Uruguay tampoco está ajeno a esta tendencia mundial. 600.000 puestos de trabajo podrían ser afectados en Uruguay por la IA. Yo hace por lo menos 10 años que estoy mirando este fenómeno. Tengo la sensación de que es como esa llovizna que parece que no moja, pero si uno se queda horas abajo de esa llovizna queda empapado. Esto es lo mismo. Naturalmente, las consecuencias las tienen las personas con menos formación. Así resumió el tema Ignacio Muncho, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social y profesor de la Universidad de Montevideo. Para él, el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo no será un golpe súbito, sino una llovizna constante. Por su parte, Pablo Darrocha, economista e integrante del equipo económico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, alertó que unos 600.000 puestos de trabajo podrían verse afectados en Uruguay. Darrocha llegó a esta cifra, que equivale a cerca del 37% del empleo total, a través de estimaciones elaboradas a partir de estudios del Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Cuesta Duarte. Pero más allá de los números, ¿cómo está afectando la tecnología al trabajo? Aníbal Pelufo es economista, director de proyectos de la Fundación Frederick Ebert en Uruguay y del Centro Regional Sindical para América Latina y el Caribe, y nos cuenta esto. El cambio que produce la tecnología en el trabajo impacta en muchos niveles, no solo digamos, en el trabajo de las personas, sino en cómo se organizan las propias empresas, digamos, y también en cómo las leyes y la institucionalidad logra, digamos, enmarcar todo esto. Creo que estamos viendo claramente en algunos sectores una sustitución bastante grande de determinadas, principalmente tareas. Eso después en los puestos de trabajo se da de forma diferente, qué tanto se sustituyen los trabajadores y trabajadoras por la tecnología, pero lo que sí están cambiando son mucho las tareas de los trabajadores y las trabajadoras. A lo largo de la historia ha habido muchos cambios tecnológicos que generaron cambios en el trabajo. Pero en general, esto afectaba ciertos roles, en particular los basados en la fuerza o en las actividades repetitivas. Sin embargo, en esta nueva ola, eso también está cambiando. Veníamos de una etapa en la que se venía observando que las tareas más rutinarias eran las que se sustituían más rápidamente. Hubo una corriente muy importante que analizó durante todos los últimos varios años esto de cómo había tareas rutinarias y físicas, y había tareas rutinarias y cognitivas, y había tareas no rutinarias y físicas y no rutinarias y cognitivas. Eso fue un enfoque sobre qué era lo que estaba más en riesgo de ser automatizado, y por un tiempo estábamos de acuerdo en que lo que más iba a automatizar era lo rutinario. Sin embargo, también vinculado al avance tan rápido de la inteligencia artificial, lo no rutinario también pasó a ser algo muy automatizable, y hoy en día hay cuestiones que antes, por ejemplo, algunas cosas como chats o cuestiones en las que yo me tengo que comunicar y dar una información que antes no se podían automatizar, ahora sí se están automatizando. Este fenómeno de los trabajos que empiezan a ser directamente afectados por la inteligencia artificial está llegando incluso a rubros que se había pensado como inherentes al ser humano y a otros que habíamos imaginado que sería muy difícil de sustituir. El diseño, el arte, la música, la programación eran trabajos eminentemente humanos y que eran inmunes al avance de la automatización. Bueno, lo que ha pasado en estos últimos años con la evolución muy sorprendente de un aspecto de la IA, que es la inteligencia artificial generativa, es que ha impactado directamente en este tipo de empleos creativos. Aníbal Pelufo señala que más allá de los vaticinios, la inteligencia artificial no está afectando tanto la cantidad de los trabajos, pero sí la calidad de esos puestos. El tema de los puestos de trabajo es algo que viene, o sea, como que hace muchos años está la amenaza de, bueno, van a reducirse drásticamente y dramáticamente los puestos de trabajo. Pero eso, si bien pasa en algunos sectores, se incrementan en otros sectores.
Y el tema es la forma, digamos, de que tienen esos nuevos trabajos, o sea, porque también si uno mira las tasas de desempleo, no es que se han disparado, pero está cambiando la composición del empleo, está cambiando qué es lo que hacen las personas en su tiempo de trabajo. Y ahí sí, lo que creo que hay es una temática de calidad del trabajo que es muy importante, es decir, se está yendo a formas de trabajo mucho más precarias, donde los trabajadores y trabajadoras de repente para lograr una vida que consideren digna o que vale la pena, tienen que hacer magia, tienen que insertarse laboralmente de formas que antes no eran y que no les dan las seguridades que les daban antes. Un ejemplo claro de cambio en las dinámicas de automatización del trabajo es el sector comercio, donde el cambio se dio de manera radical. Está viendo como una manera de trabajar en la que somos todos multitarea. Todo el mundo hace un montón de cosas y hay otro montón de cosas que antes hacían las personas que ahora se automatizó. O se juntó todo y ahora en vez de haber una carnicería hay una heladera donde antes se embaló todo y se puso ahí y ya no hay un contacto con las personas y entonces eso también va bajando los turnos de trabajo y va concentrando las tareas en los mismos trabajadores, digamos. Esto es aún más complejo cuando a la alta automatización de las tareas se le suma la también automatización de la gestión del trabajo. De esto ya hablamos en otras conexiones y aunque es cierto que pasa mucho en las llamadas plataformas, también se ha vuelto un fenómeno transversal. Sí, para trabajar como yo trabajaba hace 10 años, ahora lo que tengo que hacer es negociar con un robot mis condiciones de trabajo en base a una serie de supuestos y cuestiones que tiene ese software que yo no sé cómo se compone y que a su vez me asigna horas que son raras y que además el pago me lo hacen directamente a mí, no pasa por una seguridad social o no tengo determinado seguro de desempleo, por enfermedad, por cuestiones a las que estábamos acostumbrados que son, digamos, de las relaciones laborales tradicionales. Entonces lo que estamos teniendo son, bueno, se necesitan horas de trabajo, capaz son menos, capaz son más, pero que son de peor calidad para un conjunto muy grande de la población. Pero con este escenario en el que además se están deteriorando como derechos y cuestiones de protección social que antes las teníamos un poco más aseguradas. Algo que es cierto es que la automatización no está afectando a todos los sectores por igual. En un primer momento, el impacto estaba en tareas repetitivas, sean físicas o incluso cognitivas. Pero cada vez más la inteligencia artificial ha podido ir corriendo el límite de lo que era posible automatizarse. Sin embargo, hay algunos sectores en los que todavía sigue siendo más difícil pensarlo. Empiezan a ser las características bien humanas, difíciles de sustituir, relacionadas a la posibilidad de solucionar problemas complejos y que implican cierta empatía o de ponerse en lugar de otra persona o de ver con qué problema viene la otra persona. Ese tipo de cuestiones humanas, bueno, los cuidados, estar pendiente de otras personas y de las necesidades de otras personas, pasó a ser como lo más difícil de automatizar. La necesidad de ponerse en el lugar de otras personas o de resolver problemas complejos, es decir, que tengo que coordinar con más de una gente para que algo suceda. Todavía hay dificultades para que eso lo pueda hacer un software con éxito. Acá volvemos a un tema clave en la automatización del trabajo, la pérdida de puestos. Algo que, como ya vimos, le preocupa al investigador Geoffrey Hinton, al político Bernie Sanders, a los economistas Ignacio Muncho y Pablo da Rocha y también a Darío Amodei, el CEO de Anthropic, uno de los principales actores en la IA contemporánea. Amodei predice que la inteligencia artificial podría traer consigo un periodo de gran crecimiento económico, pero que solo beneficiaría a algunos. If you think of entry-level work at a finance company, right, doing routine analysis of financial documents, right, these are kind of the workhorses of entry-level white-collar labor. And yet they're things that AI is already pretty good at, and AI is rapidly getting better at. I'm not saying we're fated for the bad outcomes, but if we don't handle this well, I am worried that fast growth
could be coupled with job displacement for a lot of people, that you could get a much bigger pie, but also that pie could be concentrated more in a smaller number of people, and there could be some people who don't get any. Durante décadas, los principales actores económicos y gran parte de los gobiernos afirmaron que los salarios deberían subir de acuerdo a la productividad. Sin embargo, ahora que la tecnología permitiría aumentar esa productividad, esto no termina de pasar, como consecuencia de la precariedad laboral. Yo diría que tenemos, con la introducción de la tecnología, ganancias de productividad enormes, y lo que está en discusión, relacionado con lo anterior, en realidad, de cómo gestionamos eso, es un tema distributivo. Es decir, bueno, quiénes se apropian y cómo se apropian de esas ganancias de productividad que tenemos en los avances tecnológicos. Y hoy la verdad es que la evidencia muestra que hay una concentración de la riqueza y de los ingresos muy alta en los sectores tecnológicos que claramente se están beneficiando de ese avance de la tecnología, y al mismo tiempo hay sistemas de seguridad social y países con estados totalmente desfinanciados que no logran hacer frente a las demandas sociales para poder tener mercados laborales saludables, digamos. Es que la tecnología efectivamente aumenta la productividad del trabajo, y esto ha sido beneficioso, significando mejor producción de alimentos, menos tareas riesgosas, más autonomía de las personas. El problema principal no está en que la tecnología aumente la productividad, sino en quién se apropia de los beneficios económicos y sociales de esa productividad. Will Strong es investigador, escritor y director del Autonomy Institute, una organización especializada en el futuro del trabajo y la automatización, y nos habla sobre esto. I think we should take each labor-saving technology as being two-sided. On the one hand, of course, within a profit-oriented economy, employers will introduce labor-saving technology in order to kind of increase profits or reduce labor costs, or to become more efficient and speed up production so you can kind of ultimately realize the value of products in the market. At the same time, and this is the history of labor movements worldwide, every single moment of mechanization or automation is also an opportunity to reduce the working week, to reduce the burden on workers, and to realize the promise of proper labor saving. ¿Cuántas horas semanales se trabajaban en promedio en Uruguay a principios del siglo XX? Entre 36 y 48. Entre 48 y 60. Entre 60 y 72. A principios del siglo XX no existía un máximo de horas semanales de trabajo, y lo normal era que se trabajara 10 o 12 horas diarias, e incluso más, 6 o 7 días a la semana. Esto sucedía en Uruguay, pero también en otros países del mundo. En 1915, Uruguay aprobó la jornada laboral máxima de 8 horas y un máximo de 6 días a la semana, poniendo a Uruguay a la vanguardia del mundo y dando lugar al reclamo de los movimientos obreros en todo el planeta. Seguimos en Conexiones. En el bloque pasado hablamos de la creciente automatización, de cómo esa automatización pone en peligro los puestos de trabajo, la seguridad laboral de millones de personas, y de que esto no pasa por la tecnología en sí misma, sino por cómo es la apropiación de los beneficios que produce. Pero ¿de qué manera podría hacerse que la automatización no signifique el empobrecimiento de la mayoría de la población? Una de las posibilidades es la llamada renta básica universal. En muchos países se otorgan diversos tipos de subsidios condicionados, pero la renta básica universal es una idea cualitativamente muy diferente, porque esta debe otorgarse sin condiciones, independientemente de si la persona acepta o no un empleo, o de si es rica o pobre, es decir, se entregaría a todos, por eso es universal, y además para toda la vida. Pero los defensores de la renta básica universal no están pensando en que la gente deje de trabajar y no pague impuestos, sino que tenga garantizado un mínimo que le permita subsistir sin necesidad de aceptar cualquier empleo por miedo a quedarse sin comer. Otro camino es que si la automatización reduce la demanda de trabajo sin afectar la productividad,
En vez de despedir gente, se podría mantener a las mismas personas, pero trabajando menos horas por día o por semana. De hecho, en algunas empresas de algunos países, esto se ha hecho con muy buenos resultados. This is what a Friday looks like at environmental consultancy firm Tyler Grange. All the staff are off. They get 100% of their pay, but do 80% of the hours. What started as a trial is now a permanent switch. We've seen our happiness go up significantly, and we've seen our fatigue come down through the trial. So we can prove that our team are happier, less tired, and are making more money. The results are in for the 61 firms who took part in this 6-month trial. 39% of employees surveyed said they were less stressed. There was a 65% reduction in sick days, and companies who provided data said revenues stayed broadly the same. En los países donde se viene implementando fuertemente la automatización, la reducción de la semana laboral no es un escenario meramente especulativo, sino una posibilidad muy real. So, we at the Autonomy Institute ran a study using the available predictions from Goldman Sachs and the IMF on the potential productivity gains of large language models, which the analysis was based on a task level. So which tasks in which jobs in which regions of the UK, the US and Canada were potentially automatable to increase productivity by X%. And what we found is in these 3 countries, because they're so dominated by cognitive, desk-based, computer-based work, that huge swathes of the workforce work in jobs that could, hypothetically, have their hours reduced with their output staying the same, basically, just through the technology itself, not through the other mechanisms by which we might do it. Estas ideas no pueden pensarse como radicales. Son soluciones relevantes para problemas concretos que la automatización, sumada a décadas de austeridad y de desregulación, están presentando. Esas discusiones, tanto la de la renta básica como la de la reducción de la jornada laboral o la semana más corta, son respuestas a estos fenómenos que estamos viendo de una protección social más débil y de sectores que están beneficiándose en gran medida de la incorporación de tecnología y de un mercado laboral más precario. Una reducción de la jornada laboral o sea, menos horas de trabajo por la misma remuneración es claramente una mejora no solo económica, sino también de calidad del empleo, digamos, o sea, de personas que no estén sobreexplotadas. Estas negociaciones en realidad tienen muchísimo sentido y deberían tener lugar. De hecho, también si estamos con dilemas de pobreza al mismo tiempo que tenemos sectores que están con condiciones económicas muy beneficiosas, en realidad deberíamos poder dar una discusión sobre qué instrumento vamos a aplicar. La renta básica universal es un concepto relativamente nuevo, pero en el fondo parte de una idea mucho más vieja y que se ha demostrado que funciona muy bien para la sociedad. In some ways, the question about the relationship between automation and UBI is the same question that's been asked since the start of capitalism, which is basically how can we distribute or redistribute the gains of large-scale mechanization, or then automation, and now AI. How can we redistribute the gains from that to better society rather than just to be put into the pockets of a small set of profit makers and stakeholders? And it won't be dissimilar, I think, to what we saw in Europe in the post-World War II period, which is basically people living on the dole, living on the welfare system and becoming artists or trying out something new and starting a small business and it failing, but that's okay. So having a bit more of an innovation atmosphere where you can survive on a lower income, but you also have much more time to experiment. And I think that's something which ultimately will all feed into a kind of different kind of society. La semana laboral de 4 días representa un beneficio para los trabajadores y, como ya vimos, no necesariamente implica una pérdida de eficiencia para las empresas, que incluso pueden beneficiarse de trabajadores que son más productivos y más felices en su trabajo. Pero además tiene beneficios para toda la sociedad. Aside from the benefits that accrue to the workers themselves, who will have more free time, more time for their family, more time for their friends, of course, the externalities is really, really important. So if you think about,
yes, the kind of consumption that goes along around a work-centered lifestyle. So we're talking about commuting, whether that's by public transport or even more damagingly, cars or bikes, motorbikes. That kind of carbon consumption is a big factor in the kind of general energy consumption that a work-centered society revolves around. So I think that's really important, that if you reduce the working week by 20%, you will drastically reduce the amount of commuting that's necessary. You also have to think about the mental health benefits of a shorter working week and what that knock-on effect is on health systems. If you reduce the working week, there are many studies showing that it helps lighten that burden. There's a social psychologist called Sabine Sonnentag, and her research has showed that more regular rest periods is incredibly helpful for reducing burnout. Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Nicolás Marrero, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Vamos a ir de lo general a lo particular, capaz, ¿no? Perfecto. Entonces, primero hablar un poco de la automatización. La automatización en general no es algo nuevo. Digamos, en el trabajo ya es un fenómeno que tiene sus años. Sí, por supuesto. O sea, digamos que arranca los procesos de automatización, quizás en el comienzo más llamados procesos de mecanización del trabajo, ¿no? Con el propio inicio del capitalismo, ¿no? O sea, es un fenómeno que es constitutivo, esto de la sustitución de fuerza de trabajo por máquinas, solo que a medida que, digamos, que fueron transcurriendo los siglos y los años, en las últimas décadas, estos procesos de automatización y de mecanización se fueron, digamos, misturando con el proceso de introducción de tecnologías de información y comunicación de la década del 70 en adelante. Entonces, bueno, ahí hay un fenómeno que es muy importante, que es estos procesos de automatización llegan al siglo XXI con nuevos procesos como la plataformización. Hay una lectura que me interesaría destacar, quizás que no es tan señalada en estas discusiones, digamos que más allá de la discusión sobre la automatización, y para entender algunos fenómenos nuevos, tiene que ver en los procesos más recientes con una captura del capital, ¿no? De la ciencia y del conocimiento colectivo, de la inteligencia colectiva, ¿no? Y eso permite lecturas, por ejemplo, más recientes en torno a la monopolización intelectual, ¿no? Es decir, que los procesos más recientes de automatización, y ya digamos... Tienen sus particularidades. Tienen sus particularidades, y quizás la robotización, la automatización, que hay que diferenciarla, en las últimas décadas ha pegado un salto, pero sobre todo por la capacidad enorme de centralizar conocimiento colectivo, científico, en pocas corporaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de automatización y estos procesos, conviene como poder detenerse en esto, cuál es el fenómeno que está detrás. Y el segundo elemento tiene que ver con entender, esto siempre lo hemos señalado, que la incorporación de tecnologías de este tipo siempre es un fenómeno social, es decir, son relaciones sociales que son las que generan. Por lo tanto, relaciones sociales que están mediadas por conflictos, por intereses contrapuestos, ¿no? De modo que nosotros criticamos en nuestro equipo la idea de la automatización como un fenómeno, como si fuera una fuerza de la naturaleza, ¿no? Como, todo el determinismo. Claro, el determinismo tecnológico, como si es un impacto que cae y que nada podemos hacer con él. No, la automatización, la tecnología son relaciones sociales y por lo tanto hay una capacidad de disputa ahí muy importante y por lo tanto, digamos, para distintos actores del mundo del trabajo y por lo tanto hay que analizarlos desde ese lugar y no simplemente como un fenómeno que se nos viene y que nada se puede hacer. Porque una cosa donde uno ve que son relaciones sociales, por ejemplo, es en qué se automatiza y qué no se automatiza. O sea, qué procesos se eligen primero y eso no siempre responde a razones de tipo que sea más fácil o más simple, sino que se hace foco en determinadas áreas por razones que son económicas, sociales y múltiples. Por supuesto, ahí hay dos vectores claros, digamos. ¿Por qué automatizan las empresas o por qué, digamos, incorporan tecnología de este tipo? Por un lado, para ser más competitivos, ¿no? Para poder incrementar la ganancia, es parte de la regla del juego dentro del capitalismo. Pero fundamentalmente hay buena parte de estas tecnologías que sirven para mejorar el control del trabajo, ¿no? Para controlar
a los colectivos de trabajo y para hacer más, digamos, potente ese control. Por lo tanto, ahí también digamos, esta idea general también conviene tenerla en cuenta a la hora de analizar los procesos de automatización, a qué responde, ¿no? A qué responde desde el punto de vista empresarial y también cuáles son las respuestas del otro lado, ¿no? Históricamente la clase trabajadora ha tenido distintas respuestas. La ludista, ¿no? Rompemos las máquinas porque esto nos saca el trabajo. La adaptativa, que es una respuesta de tipo, bueno, sentémonos a negociar, y negociación colectiva, sobre todo a mediados del siglo XX, y veamos qué se puede sacar en términos comunes. Y la tercera vía, digamos, la del control de los colectivos de trabajo sobre esa tecnología. O podríamos decir en otros términos, la reapropiación del conocimiento colectivo, la reapropiación a los trabajadores y trabajadoras de esas tecnologías y poder hacer algo con ellas, ¿no? Y lo otro que, no sé, corregime si me equivoco, pero lo otro que parece un fenómeno nuevo, relativamente nuevo de estos procesos es cierto grado de invisibilidad, ¿no? Como que antes era más claro y ahora es más difuso, ¿no? Cómo funciona, quién está atrás, qué se está automatizando, quién es dueño de qué. Totalmente, totalmente. Claro, antes hemos pasado del modelo de la fábrica, del modelo industrial, a un modelo donde tanto el capital como el trabajo se difuminan en términos de sujetos, y por lo tanto se vuelve mucho más opaco, ¿no? Toda esta discusión quizás más reciente en torno a la gestión algorítmica en el mundo del trabajo tiene como esa característica central, ¿no? Es decir, la opacidad en torno a cuáles son, quién decide en torno a la organización del trabajo, quién decide el salario, quién decide un montón de determinantes que hacen a la vida laboral. Pero creo quizás lo más, el síntoma más de época es esta invisibilización que decís tú en términos de las relaciones sociales que operan ahí, ¿no? Esto claramente se ve en distintos trabajos, pero en el fondo aparece esto en el sector de plataformas, por ejemplo, es bastante claro, donde aparece el sujeto que emplea y el trabajador, ¿no? O sea, ambos polos que históricamente fueron las que entraban en contradicción en el mundo del trabajo, están ocultos, invisibilizados o fetichizados, le decimos en ciencias sociales, ¿no? Entonces eso también es un síntoma de época. Entonces habría que mirar no solo la automatización, la introducción de inteligencia artificial en términos concretos, digamos, dónde se está haciendo qué, sino también en los efectos que producen las subjetividades de trabajadores, pero también de la población en general. Es quizás bastante más complicado hoy ver lo que antes decíamos, bueno, el cambio técnico, ¿no? Cómo veíamos el cambio técnico antes en relación a la introducción de una maquinaria en determinados tipos de sectores, de fábricas, ¿no? El robot. Uno veía las estadísticas de importación de la maquinaria y veía, bueno, tal sector se está automatizando, se está mecanizando. Ahora no es tan fácil. Ahora es muy difícil poder dimensionar estos aspectos, ¿no? Esta introducción, porque por otra parte las nuevas tecnologías que digamos, están más centradas en el software que en el capital, digamos, o que en la maquinaria física. Por supuesto que también se incorporan a las maquinarias físicas, pero es más difícil de mencionarlo, ¿no? Y eso hace que el fenómeno sea más complejo de poder determinar cuáles son los sectores las aproximaciones que tenemos para poder medir ese fenómeno y poder cómo caracterizarlo son un poco más complejas. Y esto trae sobre la mesa, y ha estado en este tiempo, incluso desde voces que no son las que uno podía, o la mayoría de la gente podía esperar, las posibles soluciones, ¿no? Esta cuestión de trabajar menos horas, semanas de menos días, etc. Pero vos incluso has escrito sobre eso, que eso es una discusión que va más allá de la productividad y lo económico, que tiene que ver con la gestión del tiempo, con recuperar ciertas... Digamos, pone sobre la mesa esas cosas también. Sí, estamos mirando un poco eso también, ¿no? Es decir, cómo estos procesos ponen en discusión una dinámica temporal, ¿no? Es decir, cómo cuando discutimos procesos de incorporación de tecnología, transformación del mundo del trabajo, se pone en cuestión el tiempo como variable. ¿Cómo evaluamos eso? Es decir, no solamente el tiempo de trabajo en términos de que
el incremento de la productividad y el crecimiento que estas tecnologías permiten habilita potencialmente la reducción del tiempo de trabajo, pero también cómo estas tecnologías, digamos, también nos permiten que en esa liberación de más tiempo de trabajo podamos hacer otra cosa con él, ¿no? Cómo potenciamos, por ejemplo, hay autores que están hablando, bueno, que pensar el trabajo del futuro no es solamente pensar dónde nos vamos a insertar, sino si pensamos en estos procesos de automatización, el trabajo del futuro bien podría ser el trabajo relacional, el trabajo de cuidados. ¿A qué le queremos dedicar tiempo como sociedad, ¿no? Y no solo el trabajo asalariado. Entonces esto abre un conjunto de discusiones que nosotros vemos como en un trípode, ¿no? O sea, este proceso nos habilita una reducción enorme de la cantidad de tiempo que le podemos destinar al trabajo asalariado, pero a la vez nos habilita a pensar, bueno, que esa reducción de tiempo nos permite, por ejemplo, expandir la capacidad de absorción y reapropiación de la cultura, la ciencia, expandir el ocio, ¿no? ¿Qué hacemos con el ocio también? Nos abre como otras preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos afuera del trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos no solamente en el trabajo, digamos, reducido en su tiempo, sino qué hacemos afuera del trabajo? ¿Qué hacemos con el ocio? ¿Qué hacemos con el estudio? ¿Qué hacemos con la educación primaria, secundaria, universitaria? ¿Y qué hacemos para sostener materialmente también ese proceso? Por eso hay un conjunto de discusiones en torno a esto, por ejemplo, la del ingreso básico. Bueno, universal. eso también rompe con una lógica, como de cómo lo pienso incluso en discusiones como muy coyunturales, por ejemplo, que pasan por las famosas transferencias sin contrapartida, ¿no? Esta idea tan como introyectada de que no te pueden pagar por supuestamente no hacer nada, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, allá hay algunos acercamientos, algunos experimentos en distintos países, generalmente son del norte global, pero sí rompe con una lógica de que el ingreso tiene que estar asociado al trabajo y no al disfrute pleno del ocio, ¿no? Al disfrute pleno del tiempo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una discusión interesante que dar en el sentido de que las sociedades, de hecho, no solamente esto no lo propone solamente, o no lo proponemos los sociólogos o la discusión desde el punto de vista académico, sino incluso propios sectores empresariales que están viendo que el crecimiento del desempleo estructural y demás también puede ser una respuesta a aplacar determinados procesos más complejos en términos de dinámicas sociales conflictivas, ¿no? Lo cierto es que un tipo de ingreso así permitiría, en principio, poder garantizar un estándar mínimo de vida para poder hacer del tiempo otra cosa, ¿no? Como en esos escritos que hemos tenido, esta idea de que deje el tiempo de ser mercancía, o sea, que estemos pensando todo el tiempo... En vender tiempo. En vender tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo? Trabajo, ¿no? Esto no lo digo, yo vivo en esta sociedad y me pasa a mí y le pasa a cada uno de nosotros. Es decir, bueno, siempre corriendo atrás de, el dinero para poder sostenernos, ¿no? ¿Y dirías que Uruguay tiene ciertas particularidades en este proceso, que tiene algunas cosas que son distintas o más o menos todo esto de lo que estamos hablando se cumple así? Bueno, yo creo que hay... los procesos de introducción de tecnología en Uruguay se están focalizando fuertemente en el sector logística, ¿no? El sector portuario, en particular estoy analizando el sector portuario, en los servicios, ¿no? En el agro. Hay ciertas lecturas que tienen que ver con, bueno, de una matriz de riesgos de automatización y qué sectores y qué empleos, dónde podría afectar más y dónde está afectando más, que fundamentalmente ahí, digamos, está presente la dimensión educacional, ¿no? Que afecta más a los sectores con menos educación, con educación formal más baja. También la afectación por género, ¿no? Más a las mujeres. Es decir, reproduce y amplía las desigualdades sociales ya existentes este proceso, pero también
está cambiando la naturaleza del trabajo. Nosotros en un proceso de investigación que hicimos, que analizamos la industria y los servicios, lo que vimos con claridad fue que uno de los cambios más importantes en términos de la naturaleza del trabajo es que disminuye la intervención física en el trabajo, ¿no? Manual, y se carga más la intervención cognitiva del trabajo, es el trabajo más de control, ¿no? Y eso habilita como también nuevas posibilidades de desarrollo cognitivo, profesional, educativo y demás, pero también riesgos de otro tipo, ¿no? En términos de salud y demás. Entonces, por un lado hay avances en términos de, bueno, Uruguay, digamos, está siendo afectado por este proceso de incorporación de tecnología, pero también Uruguay tiene una matriz, digamos, posible para poder avanzar en determinados procesos como los que mencionaba, ¿no? O sea, una reforma tributaria potente que nos permita redistribuir la carga impositiva en los sectores más ricos, ¿no? Que permita procesos como los de ingreso básico universal y otros que están en discusión. La idea, por ejemplo, de un impuesto al robot, ¿no? Que se llama, ¿no? Decir, bueno, que esos procesos puedan garantizar la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que hoy está en discusión también. Fortalecer los procesos de formación, educación, eso implica también presupuesto, una discusión muy importante. Y por supuesto también la discusión en torno a la reducción de la jornada laboral que hablábamos más al comienzo. Creo que esto, además, Uruguay tiene una particularidad que tiene un sistema de relaciones laborales, sobre todo para los sectores formales, que es tripartito, que funciona, digamos. Entonces hay una discusión ahí que se puede dar, que podría encaminarse perfectamente. De hecho, hoy hay una propuesta de reducción de la jornada laboral hecha por el Ministerio de Trabajo, que me parece que debería conectarse con este panorama más integral, ¿no? de propuestas, ¿no? Es decir, de poder avanzar en una estrategia más sostenida, más profunda en este sentido de todo lo que habilita. Y quizás también una discusión que nosotros la vemos porque estamos estudiando estos temas, la dimensión de la tecnología en Uruguay también hay que verla situada desde el sur, ¿no? Porque todas estas empresas que concentran esta tecnología son 4 o 5 grandes corporaciones. Que no están en el sur. Que no están en el sur, entonces vienen y están los centros de datos y nos parece que eso es el desarrollo, la panacea del desarrollo, y en realidad es el reforzamiento enorme de la dependencia tecnológica como nunca antes. Entonces también esa discusión está presente y creo que hay cosas que se están haciendo en un sentido interesante, en el sentido de desarrollar en términos de servicios públicos, de datos. Ahí hay un camino que me parece que es interesante y Uruguay tiene ahí empresas públicas, ¿no? Que puede actuar. Pero bueno, ahí hay una discusión que es integral y que, nada, volviendo a lo que decía más al inicio, en el sentido de la clave temporal de esto, creo que así como discutimos, decíamos al comienzo, ¿no? La automatización arrancó con el propio capitalismo. Ya quienes teorizaban sobre el inicio del capitalismo decían, bueno, este proceso en perspectiva nos habilita la perspectiva de otra sociedad. Entonces, de alguna forma, más allá de estos elementos más tácticos, quizás más inmediatos que se podrían implementar, hay que pensar también con una mirada, imaginar otro tipo de sociedad, imaginar otro futuro. Entonces ahí hay una posibilidad de que esta tecnología, de que estas relaciones sociales que estamos armando puedan transformarse de otra manera, imaginar otro futuro posible. Nicolás, muchas gracias. Gracias. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Los cambios tecnológicos siempre representan desafíos, pero para Aníbal Pelufo, estos cambios son particularmente relevantes. Creo que también una lógica que tiene este cambio tecnológico más actual es lo general que es, lo amplio que es, en el sentido de que abarca no solo a sectores puntuales más o menos sindicalizados, sino a toda la economía. Y eso entonces lo que plantea no es un dilema de bueno, en mi sector está pasando tal cosa, sino un tema social. Digamos que la tecnología nos impacta en todos los sectores, en todos los aspectos de la vida, cuando estamos fuera del trabajo, pero cuando estamos dentro del trabajo ya implica
además de que son muchas horas de la vida de las personas, son las horas que están regidas, digamos, por las reglas económicas y en las cuales un cierto tipo de relacionamiento, de relaciones laborales, tiene que regir ahí para que las cosas funcionen. Y si las relaciones laborales se están quedando un poco fuera de esa conversación por los cambios tecnológicos, entonces tenemos que pensar cómo fortalecerlas. ¿A qué se oponían los luditas, movimiento que destruyó cientos de máquinas en el siglo XIX? Al trabajo artesanal, a la tecnología, a las consecuencias de la tecnología. Si bien se suele decir que estaban contra la tecnología, los luditas británicos del siglo XIX no estaban en contra de la tecnología en sí, sino en contra de las consecuencias socioeconómicas que la mecanización traía consigo. Los luditas eran principalmente artesanos textiles cualificados, que veían cómo la introducción de telares mecánicos y máquinas de hilar gestionadas por dueños de fábricas generaban pérdidas de empleos, precarización laboral y la destrucción de modos de vida comunitarios. Seguimos en Conexiones, hablando sobre la automatización, el trabajo y de un futuro en el que tal vez trabajaremos menos. Gran parte de los sectores empresariales vinculados a los capitales rechazan cualquier propuesta que involucre un cambio redistributivo. Pero también hay trabajadores que no comparten estas iniciativas por razones existenciales. Ese es el problema más importante que veo yo con la renta universal básica, es que quita la necesidad de trabajar. Esto puede ser bueno si una persona tiene algún tipo de impedimento, pero para mucha gente el trabajar da sentido a la vida. Esta creencia permea en muchos trabajadores e incluso en sindicatos que todavía imaginan un futuro de bienestar industrial y piensan con nostalgia en un pasado que nunca realmente existió. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que los trabajadores se acerquen a propuestas como la renta básica universal o la semana de 4 días? There is a strand of thinking which effectively is tied to the idea that a full employment society, a jobs demand is the most progressive demand they can make, and that is ultimately a demand of a post-Keynes, post-Beveridge system, right? Would there be so much nostalgia for jobs today if jobs were not the only source of people's income for decades? Like, would there be such melancholic attachment to the idea of a heavy industrial job? I don't think so. If you talk to people who worked in mining, for example, what they remember and what they've lost is the community around that. But they hate going into those jobs, right? Those jobs are dangerous. They're dirty. They're terrible for pollution and so on. Reclamos como la renta básica universal y la semana de 4 días no son novedades para los sindicatos, sino una continuación clara de reclamos que son históricos para la clase trabajadora. We should also think about the continuities of demands which are still relevant. So the shorter working week is a continuous demand, which I think is still relevant today, has yet to be achieved for a 4-day week, but of course did achieve the 5-day week. So I think there are continuous demands based on the needs of the labor market. So people burning out, people, seeing the introduction of new technologies in their workplace, but them not getting the benefits, a huge inequality at work. The 4-day week or the shorter working week makes a lot of sense. And I do think it's in the interests of organized workers, for disabled workers, for female workers, for there to be a universal basic income. So I think those demands are ways of concrete asks of labor movements, which meet the challenges of today, but are not, crucially, are not reversions to an older, impossible time. Tal vez con las generaciones más nuevas sea más fácil. Porque como plantea el investigador canadiense Nick Snisek, la constante inestabilidad laboral que de las últimas décadas le quitó al trabajo parte de este potencial identitario. Particularly for Gen Z, there's this aspect of work doesn't provide you with an identity anymore. It doesn't provide you with something that might have made you feel like part of a community and part of a solidarity network beforehand. So there's this real sense that, there's no ties to work for younger generations, for younger people.
So lots of people, I think, who were born, say, in the 2000s, have never experienced work as like salvation. Work has always been something which is, you know, it's something to be suffered through effectively. And I think that dramatically changes people's subjective relationship to work as a result, and their identities and the ways in which they form it. En gran medida, el punto central de estos reclamos no es solamente cambiar la forma en la que pensamos el trabajo, sino cambiar de manera radical la forma en la que pensamos nuestra vida en sociedad y cómo nos imaginamos el futuro. What is the image of the sort of future that we're imagining here? And is it a future where we're all just doing factory jobs or, God forbid, mining jobs, you know? Or is it a future where we have leisure and where we have freedom? Thinking about, well, how do we build our society? How do we organize our society in such a way that we're maximizing the amount of free time that people have, the amount of freedom that people have? And, you know, it requires huge transformations of our societies, but it's a way forward. And it's a way that we can start to deal with issues of climate change, issues of, you know, premature deindustrialization, all of this sort of stuff that is so crucial right now. We can chart a path forward, I think. Si bien podemos imaginar que estas políticas solo las implementaría un gobierno que priorice el bienestar de las personas sobre el capital, en realidad muchas políticas similares han sido aplicadas a regañadientes, sí, por gobiernos que proclaman la austeridad o la desregulación. Those previous crises have basically led to some of the most radical price capping, cash redistribution across economies, and it's been in spite of what politicians have wanted to do, right? Like those crises, like politicians did not want to open up the cash flow. President Trump was handing out checks to Americans to kind of help them through COVID. We had the energy price guarantee here in the UK, which is kind of capping energy prices, which cost a lot of money. I think what's most likely is that something like a basic income will be introduced by politicians who have to be dragged kicking and screaming by reality. It's not going to be done by a beneficent government who, it's rare that it will be a socialist or avowedly left-wing government who says, look, we're going to do this because it's the right thing to do for all the good reasons. Neoliberal common sense is creaking in the face of that. It doesn't mean it will be easy, and it will always be a fight, but at the same time, we have already seen pretty blunt, haphazard and low resolution versions of unconditional cash going to different populations in order to keep them afloat. Como decimos una y otra vez en Conexiones, el problema no está en la tecnología, sino en lo que hacemos con esa tecnología. La semana de 4 días y la renta básica universal no son utopías, son propuestas concretas. La pregunta no es si podemos llevarlas a cabo, sino más bien si podemos darnos el lujo de no hacerlo.